Que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió esta mañana a una carta que recibió el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, por parte de la jefa de corresponsalía del periódico New York Times, Natalie Kitroev, en la que solicita algunos comentarios para completar un reportaje sobre una investigación de autoridades estadounidenses sobre el supuesto nexo del narcotráfico con el actual gobierno. El periódico New York Times publicó que respaldarán el reportaje de su periodista y se posicionaron en contra de que el presidente López Obrador haya respondido desde la conferencia matutina a estas preguntas. Pero, ojo, pues vamos a ver cuál es el ejercicio periodístico que, según el New York Times, van a defender, porque vamos a demostrar aquí que está completamente mal hecho o hecho con las patas. Acompáñenme a ver cómo esta historia del New York Times pues, se convirtió en una nota muerta. Porque el presidente López Obrador, en la conferencia matutina de hoy, pues respondió a estas preguntas, que es este reportaje que se desmorona por sí mismo, y con propias palabras este reportaje tiene como base una investigación, una supuesta investigación, y digo supuesta porque en el tercer párrafo del mismo reportaje de Natalie Kitroev asegura que Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre el presidente López Obrador, pero bueno, esta investigación se basa en estos supuestos de investigaciones del gobierno de Estados Unidos en este sexenio o en esta administración, y es distinta a la investigación que la DEA hizo pública hace unas semanas y que únicamente analizaba su campaña de 2006. El documento que le enviaron a presidencia contenía 7 preguntas que el presidente leyó hoy y que respondió una a una, y vamos a ir analizando para que los jóvenes que están estudiando periodismo pues no cometan estos errores. La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente, se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? Pero esta fue reciente. Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. Bueno, pues primera lección, no le pones un ultimátum ni siquiera al alcalde de Benito Juárez ni al alcalde de ningún lado, mucho menos a un presidente le pones un ultimátum para que responda a estas preguntas, como lo hizo el New York Times, que le había puesto el ultimátum a las 7 de la noche del día anterior. Respecto a la segunda pregunta, en donde buscan saber la opinión del presidente, asegurando que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada, uno de los principales capos del cártel de Sinaloa antes de las elecciones de 2008, pues la respuesta del presidente fue cuestionar quién es el testimonio que dio esta información y asegurar que esa información es falsa. A continuación, el documento enviado por el New York Times asegura que otro informante relató que tras la elección del presidente, uno de los fundadores del cártel de los Zetas pagó $4 millones a 2 aliados del presidente, a lo cual López Obrador aseguró que se trata de otra calumnia. Que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Segunda lección, pues las pistas que te puedan aportar algunas fuentes las tienes que verificar. Hay que hacer doble verificación de estas pistas que te encuentres. Ese es el trabajo de un periodista, no esperar a que un funcionario te haga el trabajo y responda las preguntas amañadas que envías. Esa es la chamba de un periodista, buscar y confirmar el quién, cómo, cuándo y dónde de un presunto caso al que te pudiste encontrar. El quinto punto de la carta informa que la investigación rastreó pagos
a miembros del crimen organizado, a intermediarios del presidente López Obrador. Además, asegura que uno de esos pagos se efectuó en 2020, periodo que, de acuerdo al documento enviado por el New York Times, coincide con el viaje que realizó López Obrador para reunirse con la madre de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Cuando fui a supervisar un camino que se construyó, que por cierto ya hasta lo inauguramos, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Y en el campamento, en la supervisión, pero además pública, estaba la señora que quería hablar conmigo para entregarme una carta para que le ayudara a que una de sus hijas pudiese visitar a su hijo en Estados Unidos, en la cárcel, y que yo le ayudara con el gobierno de Estados Unidos. Me dio la carta, me bajé, porque ella ya estaba mayor, me bajé, la saludé y me entregó la carta, y la carta se la entregué al secretario de Relaciones Exteriores para que hiciera los trámites. Esta es posible la pregunta más cínica que se expresa en este documento, porque hace inferencias, muestra el desconocimiento que tiene la periodista de México de las actividades del presidente, asume que el presidente López Obrador viajó en 2020 para reunirse en Badiraguato con la madre de Joaquín Guzmán Loera, lo cual es completamente falso. El presidente, como explica en el audio que escuchamos, se encontraba en Badiraguato para inaugurar algunos caminos, y en ese evento se encontró públicamente con la madre de Joaquín Guzmán Loera. No viajó a Sinaloa para tener expresamente esa reunión, y además hace una inferencia con sus presuntas fuentes y asegura que más o menos, así dice literalmente el documento, más o menos por esas fechas, otro de sus ayudantes del presidente López Obrador se reunió con posibles miembros del crimen organizado. Esa es posiblemente la peor pregunta que hace Natalie Kitroev y la más cínica. La penúltima pregunta considera los supuestos reportajes publicados por ProPublica, Inside Crime y la Deutsche Welle, los cuales ya fueron desmentidos, sobre supuestas conexiones del crimen organizado en la campaña de 2006, y que en la conferencia matutina del 1 de febrero el presidente López Obrador pues mostró su inconformidad, adelantando que no se reuniría con este grupo de asesores de Estados Unidos sobre crimen para los asuntos de esfuerzos conjuntos para detener el tráfico de drogas, porque bueno, pues había una investigación y habían abierto una investigación. Esta es la explicación del presidente López Obrador. Cuando vino la comisión, tenía yo pensado no verlos, pero se ha portado muy bien, sobre todo la asesora, sí, en asuntos de seguridad del presidente Biden, y hablé con ella, y ya después se llevó a cabo la reunión. Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue, nosotros no tenemos nada que ver con esto, lo que sucedió, lo lamentamos mucho, esa es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia, pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. ¿No lo sabían? Y bueno, esta mañana fue publicado el reportaje del New York Times, el que esperábamos que fuera un nuevo Wikileaks, asegurando crímenes de guerra en las invasiones estadounidenses en Medio Oriente, o la investigación del Boston Globe sobre pederastia en la iglesia de Massachusetts. Pero pues no, ni siquiera llegó a eso el reportaje, porque no revela nada diferente ni a lo presentado por el presidente López Obrador hace unas horas en la conferencia matutina. No aporta ningún dato, no verifica ninguno de los testimonios que utiliza la periodista Natalie Kitroev, y peor aún, el mismo texto se va poniendo pie tras pie tras pie a lo que afirma párrafos arriba. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.